Es un gran gusto poder saludarles a todos una vez más y una alegría poder llegar a sus hogares en casa. Les damos la bienvenida también a nuestro servicio en línea de este jueves por la noche. Es una bendición muy grande y esperamos que Dios nos hable y bendecir la vida de cada uno a través de su palabra. Rápidamente vamos a dar la palabra. El tema de hoy se llama la promesa del Espíritu Santo. Y hemos venido hablando acerca de la exaltación de esta serie. Y aquí podemos considerar una frase importante. Jesús cumplió lo que Él prometió a sus discípulos, la venida del Espíritu Santo, quien nos va a fortalecer, nos va a llenar de su presencia, la presencia de Dios, y de su gozo para servirle y predicar su palabra. Así que confiemos en esa palabra que Él dio, la promesa del Espíritu Santo. El primer aspecto que vamos a considerar acá se llama, o en primer lugar, es que todos estaban unánimes esperando la promesa del Espíritu Santo según el Señor Jesús la prometió. Entonces vamos a ir a Hechos capítulo 2 del 1 al 3. Cuando llegó el día de Pentecostés, dice, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada una de ellas. Este es un texto que confirma, ¿verdad?, la venida, la llegada del Espíritu Santo según Jesús lo prometió. Pero también quiero leer el Salmo 133 que dice: no hay nada más bello ni más agradable, dice, ¿verdad?, que ver a los hermanos vivir juntos y en armonía. Es tan agradable ver esto como oler el buen perfume de los sacerdotes. Perfume que corre de la cabeza a los pies es tan agradable como la lluvia del norte que cae en el monte Hermón y corre a Jerusalén en el sur. A quienes viven así, dice, Dios los bendice con una larga vida, con su presencia, ¿verdad? Ese es el Salmo 136, que habla de la unidad que debe de existir entre hermanos. Es algo bello, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Es algo hermoso vivir así, unidos, en armonía. Muy bien. Por eso es que los discípulos estaban todos unánimes. Recordemos que el día de Pentecostés es parte o una de las fiestas después de la Pascua. A los 50 días exactamente se celebraba Pentecostés. Y si nos damos cuenta, Jesús celebró la Pascua con su propia vida, ofreciéndose como un cordero sin mancha por todos los pecados de la humanidad. Y luego, 50 días después, cabal, el Espíritu Santo se derrama en la fiesta de Pentecostés, ¿verdad?, cumpliéndose así la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Entonces descendió sobre los discípulos tal y como Jesús lo había prometido. Si el Señor te ha dado una palabra, una promesa, créela, porque Él lo va a cumplir. Sigamos adelante confiando sin desmayar, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así como Él prometió la promesa del Espíritu, así vino, pero hubo gente que creyó. Entonces, para que una promesa se cumpla, alguien tiene que creerla. Dios quiera que tú le creas a Dios la promesa, la palabra. Seguramente Él obrará en tu vida conforme a tu fe. Aquí la palabra de Dios explica que estaban todos unánimes, ¿verdad?
Esa es la palabra, la frase o la palabra importante en este punto, unánimes. Es decir, en un ánimo, ¿verdad? En el mismo ánimo todos. Eso es importante. Quiere decir que estaban de acuerdo. Ese es otro punto, de acuerdo en un ánimo, ¿verdad? Eso quiere decir unánimes. Habían muchos, pero eran como decir uno solo. Eso cuesta un poco lograrlo, pero eso habla de unidad. Un solo ánimo, todos de acuerdo, aunque había mucha gente. Entonces estaban ahí esperando lo que el Señor había prometido, lo que vendría, la promesa del Espíritu Santo, tan necesaria, tan importante para continuar la predicación del Evangelio. Igual hoy necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Ahora, consideremos que estar juntos en un lugar no significa necesariamente estar en armonía. No es lo mismo estar juntos que estar en armonía. Un ejemplo que hemos platicado más de alguna vez. En un costal pueden haber 10 gatos amontonados ahí, pero no significa que estén unidos. Están juntos, pero no unidos, ¿verdad? Ahí han de estar arañándose y gruñendo, ¿verdad? Juntos están, pero que estén en un mismo sentir está difícil. Entonces, no es lo mismo, pues, estar juntos que estar en armonía. Ya hablamos que estar en armonía tiene que ver con unanimidad, estar de acuerdo, con un mismo ánimo. Eso es importante para que la presencia de Dios esté en medio de nosotros. Podemos estar en desacuerdo, peleando, molestos o simplemente sin unidad, ¿verdad? Como a veces pasa en algunos lugares, ¿verdad? Hay molestias, hay rencores, no estoy de acuerdo en esto, no estoy de acuerdo en lo otro, no me gusta esto, no me gusta lo otro. Entonces todo eso habla de falta de unidad. Por eso estar unidos es importante, porque Jesús enfatizó la importancia de estar unidos, estar unánimes, porque ese es un requisito para poder recibir su presencia, el Espíritu Santo. La más preciada promesa, creo yo, para la iglesia, la venida del Espíritu Santo. Miremos esta cosa, si decidimos crear un ambiente de armonía, de acuerdo, de paz, ¿verdad? Seguramente Dios va a enviar lo que prometió, su Espíritu Santo a tu vida, a tu casa, a tu trabajo, a la congregación, ¿verdad? Tu oficina, como hemos estado mencionando, en tu centro de estudio podría ser, ¿verdad? Nuestra familia, nuestro hogar, en nuestra casa. A veces se necesita necesitamos la presencia de Dios en nuestras casas, donde estemos, ¿verdad? Que se respire ese ambiente de amor a Dios, a la palabra, a las personas, donde hay paz, ¿verdad? Donde se nota esa serenidad que solo Dios da, ese gozo, ¿verdad? Ese fruto del Espíritu que solo Él lo da ahí. Cuando hay armonía, cuando hay unidad, el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo desciende. Los discípulos estaban tristes por lo que pasó por un lado, ya confortados, Jesús se fue, estaban tristes porque ya lo hubieran resucitado, estaba vivo, pero Jesús tenía que irse a la diestra del Padre, interceder por nosotros. Entonces ellos estaban tristes porque no tenían la presencia física de Jesús, su maestro, su amigo. Los 5 ministerios Jesús los tuvo, ¿verdad? Su Dios, su Señor, ¿verdad? Su Salvador, Jesucristo, nuestro Señor también. Entonces ellos se reunieron en ese lugar que se llamaba el aposento alto, y ellos decidieron estar ahí, unidos, de acuerdo, en un mismo ánimo, crearon esa armonía. Eso es importante para que la presencia del Señor esté en tu vida, en tu familia, en nuestra iglesia. Vamos a ir ahora a Hechos 2:4 al 8. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablase. ¿Te das cuenta?
Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Qué extraordinario eso, ¿verdad? Hablando en diferentes idiomas ellos sin conocerlos. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Aquí vamos a hablar sobre el idioma universal, la segunda cosa, el idioma universal. Ahora, notemos que fue el Espíritu Santo el que les dio el hablar en lengua. No fueron invenciones de ellos ni ocurrencias. Fue el Espíritu Santo, dice ahí. Y los que llegaron a la fiesta de Pentecostés y estaban ahí en la fiesta en Pascua y Pentecostés, estaban atónitos porque el Espíritu Santo vino en viento, en fuego, pero vino sobre ellos llamas de fuego, dice, y ellos fueron llenos del Espíritu y empezaron a hablar en otras lenguas. ¿Cuáles lenguas? En los idiomas de las naciones. Fueron unas lenguas, por supuesto, conocidas de aquí de la tierra. Eso fue un milagro, porque los galileos que nunca habían salido de su tierra empezaron a hablar idiomas que nunca habían conocido por el Espíritu. Eso fue extraordinario, por eso es que la gente estaba confusa. Y les oía, ¿cómo pueden hablar mi idioma? Del Ponto, de Capadocia, de Frigia, de Panfilia, ¿verdad? De lugares del norte de África, todo de donde llegaron, ¿verdad? Había que estudiar mucho en lenguas para conocer los idiomas de esos países o ir a vivir allá. Pero los galileos que vivían ahí, es decir, los discípulos que no habían salido de Israel, empezaron a hablar en esos idiomas de otras naciones. Entonces fue algo extraordinario, fue un milagro extraordinario. Eran lenguas de la tierra, no eran lenguas angelicales, ¿verdad? Pero fue el Espíritu Santo el que descendió y obró ese derramamiento maravilloso, magnificando a Dios en otras lenguas. Extraordinario. Esa fue la venida del Espíritu Santo. Y estaban atónitos y maravillados, ¿verdad? De ver a los, como quien dice, ¿verdad? Aquí en Guatemala, ¿de dónde está hablando estos idiomas si nunca ha salido de Guatemala, ¿verdad? O nunca ha ido a estudiar lenguas, por decirte algo, ¿verdad? Y de repente hablando hoy, como decir, en alemán, en ruso, en mandarín, ¿verdad? En francés, en cualquier idioma de las naciones. Solo Dios puede hacer eso, ¿verdad? Entonces, el idioma universal del que quiero mencionarte aquí, el primer don que recibieron los discípulos fue la posibilidad de comunicarse con quienes se habían congregado sin importar cuál fuera su idioma original, como ya te mencioné. Fue un don, fue algo extraordinario, comunicarse con los demás con el mismo idioma que ellos conocían de donde venían. Fue un don, un milagro maravilloso. Venían de otras culturas, de otras naciones, pero el Espíritu Santo habló a través de los discípulos llenos del Espíritu y se comunicó con ellos a través de las lenguas impartidas por el Espíritu Santo de esta tierra. Quiere decir que para Dios no hay nada imposible. Fue una señal extraordinaria para ellos. Ese fue el derramamiento del Espíritu en Hechos 2, ¿verdad? Cabe mencionar que no eran lenguas angelicales, ¿verdad? Eran lenguas de esta tierra. Entonces, igualmente nosotros necesitamos la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Ya sea que derrame el don de lenguas en tu vida o te llene como Él te quiera llenar, ¿verdad? Y no tengamos miedo y anímate a servir a Dios, a seguir adelante, a serle fiel a Jesús, a amar a Jesús, a servir al Señor y dar las buenas nuevas de salvación. El Espíritu Santo quiere estar contigo, te quiere llenar y poder juntos compartir el Evangelio a los que nos rodean, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo te va a dar el ánimo, te va a dar las fuerzas, te va a llenar, te va a dar las habilidades, te va a dar los dones que tú y yo necesarios para lograr continuar predicando el Evangelio, que ese es el llamado, ¿verdad? Predicar el Evangelio a las naciones, a las personas y hacer los discípulos para Jesús. Recuerda pues que el amor es el idioma universal, ¿verdad? De Dios. Dios va a hacer lo que sea por amar por la gente, por amor.
por ese amor. Y tu testimonio de vida entregado a ese amor y a ese servicio es un idioma poderoso, ¿verdad? Poderosísimo. Tu testimonio, tu vida entregada y ese amor universal de Dios en tu vida es un testimonio tremendo. Es un mensaje poderoso, ¿verdad?, que tú puedes dar. Ser lleno del Espíritu, lleno del amor de Dios, del fruto del Espíritu, unido a tu testimonio, ¿verdad? Y entregando tu vida por amor a Dios y a las personas. No desperdiciemos esa tremenda oportunidad. Tenemos la oportunidad hoy de hablar de Cristo, ayudados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Llenos del amor del Señor. Si tú estás lleno del Espíritu Santo, tienes que estar lleno del amor de Dios por las almas, por los perdidos, por tu familia, por tus vecinos, por tus enemigos. No hay lugar para la ira, para el resentimiento, para esas cosas, ¿verdad? No hay espacio porque estamos llenos del Espíritu Santo. El amor de Dios está sobre nosotros. El fruto del Espíritu está con y sobre nosotros. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Vamos a ir ahora a Hechos 2:12 para ir terminando. Dice: y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Eso del viento recio, del llamas de fuego, las lenguas de las naciones que hablaron los discípulos, y parece que también estaban llenos de mosto, ¿verdad? Se miraban embriagados también, ¿verdad? Por lo que vamos a ver aquí. Dice 13, mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Seguramente los vieron embriagados, los vieron como borrachos, ¿verdad? Por la presencia del Señor también. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, dice, como vosotros suponéis, pues puesto que es la hora tercera del día. En otras palabras, es el derramamiento del Espíritu Santo que Jesús prometió. No que estaban ebrios de licor, de mosto, ¿verdad? Sino del Espíritu Santo. Aleluya. La iglesia necesita más de la presencia del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Lo necesitamos hoy más que nunca para seguir adelante en esta época postmoderna, en esta época donde la ciencia ha avanzado grandemente, la tecnología está, pero súper avanzada, pero también el Espíritu Santo quiere llenar a su iglesia para que sigamos predicando el Evangelio a la manera de Dios, con la ayuda y la llenura del Espíritu Santo. Damos gracias al Señor por eso. En Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios, no es comida, no es bebida, sino es la justicia de Dios para todo aquel que cree. Que en Cristo todos los seres humanos que hemos pecado, todos, podemos ser salvos. No importa lo que hayas hecho o estés haciendo, hay perdón de Dios. La justicia de Dios es que todos al mirar a Cristo pueden venir y ser salvos y escapar de la ira venidera. Pero es justicia, es paz con Dios, ¿verdad? Y paz interna, paz con todos. Ese es el Evangelio, paz a vosotros y buena voluntad para con Dios y los hombres. Dios ha hecho la paz. Es el deseo de Dios que estés cerca de Él, ¿verdad? Por eso es que es justicia de Cristo o de Dios en Cristo a través de su muerte y nos justifica, ¿verdad? Y nos acerca. Y es paz con Dios y gozo, dice, en el Espíritu Santo. El gozo del Señor es una de las cosas que el Espíritu Santo da. Es fruto del Espíritu, como ya lo hemos visto. Entonces, tercera cosa es de que fueron llenos del Espíritu, fueron embriagados del Espíritu y estaban sorprendidas las personas por lo que estaba sucediendo. Ellos estaban ahí y decían que el gozo y el entusiasmo que los discípulos de Jesús tenían solo podía ser producto de licor, pero el apóstol Pablo dice: no, señores, es la unción del Espíritu Santo, es la llenura del Espíritu Santo. Él le dice a la gente, es la presencia del Espíritu que puede generar diferentes reacciones en tu vida, en nuestra vida, en la iglesia. Algunos se van a maravillar, otros se van a confundir, otros se van a burlar, pero los hijos de Dios, nosotros nos gozamos porque anhelamos su presencia, su unción, su gozo en nuestras vidas para servir al Señor como Él nos manda. Así que estamos convencidos
de que Él tiene su espíritu, su presencia para confortarte, para llenarte, para darte fuerzas, para darte valor, para capacitarte, usarte con los dones del espíritu y darnos regalos, ¿verdad?, que podemos compartir con los demás. Por eso es importante ser lleno del espíritu, recibir la promesa del espíritu. Permite que el Señor te llene con su presencia, que seas lleno con el Espíritu Santo, y si Él te llena con su Espíritu y vas a hablar las lenguas por el Espíritu, pues háblalas sin temor, embriágate del Espíritu como Él te quiera dar, como Él te quiere embriagar, y busca su unción, busca la ayuda del cielo, y verás a muchos reconocer a Jesús, verás a muchos que reconocerán la necesidad que tienen del Señor Jesús. Necesitamos, mis queridos hermanos, la llenura del Espíritu Santo para predicar el Evangelio. Así que Jesús cumplió la promesa del Espíritu Santo, lo envió y nos la compartió a nosotros, y ahora Él desea que nosotros vayamos también y bendigamos a los demás, porque es el Espíritu Santo quien hace la diferencia en la iglesia, en nosotros. Buscamos la armonía, la paz, o busca esa armonía, esa paz, donde quiera que vayas, que solo el Espíritu nos la puede dar. Si eres un ungido del Señor, eres un ungido del Señor, Dios te va a usar poderosamente. Dios te va a usar para bendecir a otros, ayudarlos, llevarlos a los pies de Cristo y poder libertarlos de toda opresión. Así que Dios nos ayude, ¿verdad? Dios te ama y Él ha depositado ese amor y esa confianza en ti. Aprecia, comparte, ¿verdad?, lo que el Señor te ha dado, el Espíritu Santo. Y lo que de gracia hemos recibido, vayamos y démoslo de gracia. Vamos a inclinar nuestra cabeza hoy. Padre, oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, por la promesa del Espíritu Santo. Ahí donde estás, inclina tu cabeza y dile: Señor, yo quiero más de tu presencia, yo quiero más de tu Espíritu, yo quiero ser más lleno. Pídele al Señor que Él te dé de su presencia, que Él te dé el temple. Danos el temple, Señor. Danos la paz necesaria para vivir continuamente bajo tu presencia, bajo tu unción y bendición. Pídele al Señor hoy y pedimos que nuestro ánimo no dependa de las circunstancias, de nuestras emociones, de lo que está pasando, sino de aquel que es superior a las circunstancias, a las tribulaciones o pruebas, o al problema que podamos enfrentar. Tú, Señor, tu presencia, al Espíritu Santo que el Señor envió, que es la promesa enviada. Padre, pedimos que llene a cada uno de los que están oyendo. Espíritu Santo, llena con tu presencia, sí, de gozo, de paz, de unción. Lo pedimos. Busca su presencia. Padre, en el nombre de Jesús, anhelamos tu presencia, que llene nuestras vidas para que puedas tú obrar con poder en medio de nuestra generación. Pedimos que nuestra generación te conozca, Señor. Pedimos que nuestros hijos te conozcan al Dios verdadero, hacedor de maravillas. Gracias, Padre. Ahí en el hogar pedimos que el Espíritu Santo llene. Espíritu Santo, llena con tu presencia. Recibe ahí donde estás, recibe. Enviamos su presencia, recibe el gozo del Señor, recibe su presencia, recibe su unción, recibe el bautismo del Espíritu Santo ahí donde estás. Espíritu Santo, llena las vidas como tú quieras. Recibe en el nombre de Jesús, recibe su promesa. Si no la has recibido, recibe el don de lengua. Si no lo has recibido, recibe el gozo, el vino del Señor, recibe lo que Él te quiera dar, recíbelo ahí donde estás. En el nombre de Jesús lo pedimos. Él prometió y Él te va a llenar, a ti y a tu familia, que tu familia puedan tener experiencias lindas del Espíritu Santo. Nuestra generación, pídele al Señor eso. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Antes de irme, damos gracias a Dios por su palabra linda. La presencia del Espíritu Santo es un tema muy maravilloso. Antes de irme, quisiera hacer la oración por aquellos que necesitan reconciliarse o recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Si tú necesitas el perdón de tus pecados, porque sabes que lo necesitas, quiero guiarte. ¿Quieres vida? ¿Quieres perdón? ¿Quieres la salvación de Jesús en la cruz del Calvario? Por ti, repite esta oración detrás de mí.
Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Lávame con tu sangre. Creo que moriste en la cruz por mí y resucitaste al tercer día según las Escrituras. Te recibo como mi Señor y Salvador. Hazme la persona que tú quieres y escríbeme en tu libro de vida. Te lo pido. Amén. Si hiciste esta oración, sigue al Señor con fe y no desmayes y séle fiel hasta que Él venga. Ámalo y busquemos una iglesia, asistamos, congreguémonos y pongámonos en línea o internet, pero vayamos a los cultos o actividades presenciales conforme puedas y busquemos al Señor hasta que Él venga o Él nos llame. Que Dios les bendiga a todos. Fue un gusto estar con ustedes. Que la paz del Señor nos acompañe y estemos siempre buscando y sirviendo al Señor hasta que Él venga o Él nos llame. Hasta una próxima.